Cordial saludo, compañeros y compañeras. En el presente video tutorial vamos a aprender los conceptos básicos de las funciones en Python. Vamos a observar una introducción a la sintaxis que nos vamos a encontrar, y en próximos videos vamos a ver diferentes ejemplos de cómo se implementan esas sintaxis. Bien, ¿qué es una función en Python? Una función es un bloque de código que ejecuta un procedimiento, una acción, comportamiento o una operación específica. De hecho, cuando hablamos de funciones, nosotros las podemos encontrar en la literatura cuando usamos verbos en infinitivo. Por ejemplo, hacer, cantar, buscar, conseguir, y todo lo que tenga que ver con funciones tiene que ver con expresiones específicas de algo. Las funciones son útiles para encapsular las operaciones comunes en un solo bloque reutilizable, un solo bloque de código reutilizable que idealmente tiene un nombre que describe claramente lo que hace esa función. Cada vez que se invoca una función, esta apunta al espacio de memoria del mismo código, evitando volver a reescribir el código y optimizando memoria, a diferencia de la programación imperativa. Bien, entonces vamos a mirar las características principales de una función. De paso, aquí pueden aprender con este código cómo se insertan gráficas para texto enriquecido en el editor Jupyter Notebook. Bien, una función es algo como un bloque de código, como se observa aquí en este cuadrado, que tiene un nombre y que tiene unos datos de entrada. Estos datos de entrada pueden ser objetos, variables, cualquier tipo de datos en Python. Y aquí adentro hay un bloque de código donde se hace todo un procedimiento, una rutina, lo que queremos que haga esa función, que responde a esta acción o este verbo, y luego le entrega una salida o retorna una salida. Bien, ya con esta descripción general podemos ir mirando la sintaxis. Entonces miremos aquí lo que se llama la declaración de una función. Primero que todo, una función debe tener la palabra reservada def, que es la que define que estamos hablando de una función. Debe tener un nombre. Este nombre obedece a las mismas características y restricciones de los nombres de las variables, y cada quien define el nombre que tiene la función. Este nombre, la idea es que diga la acción o el trabajo o lo que queremos que haga por nosotros esa función, que puede estar descrito en verbo en infinitivo. En esta parte tenemos el bloque de código. Aquí en toda esta parte van como las instrucciones o todo el algoritmo o rutina que queremos que haga la ejecución que estamos diseñando. Al final, después de que termina el bloque de código, se escribe con la instrucción return, escribimos lo que esperamos a la salida de la función, lo que ella entrega. Vamos a ver ahora diferentes casos que están relacionados con las funciones. Miremos un primer caso, que es una función que no tiene parámetros de entrada. ¿Dónde se ponen los parámetros de entrada? Los parámetros de entrada van en este lugar. Aquí es donde decimos si la función requiere de datos para poder ejecutarse, o si no requiere de algún tipo de datos para ejecutarse, y hace lo que llamamos parámetros de entrada. En esta zona que va todo el bloque de código que está aquí, hay que tener en cuenta que estos dos puntos implican indentación de cuatro espacios según Python, y aquí para este caso particular vamos a tener una salida de la función que va hacia la pantalla, que se denota con la función print. Tenemos ahora un segundo caso, que es una función que sí recibe un parámetro de entrada y que también la salida es por la pantalla. Entonces tenemos aquí un parámetro de entrada y tenemos salida, un código que se va a ejecutar, y al final, cuando ya el código termine, va a entregarnos un dato por pantalla. Miramos un tercer caso. En este tercer caso tenemos una función que no tiene parámetros de entrada, entonces esto va vacío, y se desarrolla un código, pero al final sí se devuelve un valor. Este valor puede ser almacenado en una variable a la cual va a estar asociada esa función. Miremos otro caso. Miremos un caso
que esta es una función que tiene parámetros de entrada. Ponemos aquí parámetros de entrada y tenemos valor, y todas esas combinaciones se pueden ir dando dependiendo de los casos. Tenemos aquí otra función que tiene dos parámetros de entrada, ejecuta código y entrega un valor. Y aquí vamos a mirar un caso particular. En esta opción 5 vamos a mirar un caso particular. A veces queremos que la función requiera de dos parámetros, pero si un parámetro no es solicitado inicialmente por el usuario, podemos dejar un valor por defecto. O sea que esta variable queda inicializada con este valor para si el usuario no incluye este dato, que es asignación por defecto. O sea, sería una asignación por defecto. O sea que en el evento de que el usuario al programar solamente incluya este dato y no ponga este dato que está acá, ya va a estar inicializado con ese valor. Bien, se ejecuta un código y al final tenemos un valor. Es importante agregar aquí, que no lo he aclarado, que la palabra reservada return es la que significa retorno o el valor al final que va a entregar la función después de ejecutarse el código. Ahora tenemos un caso particular adicional, y ese caso particular adicional es este. Si miramos aquí en la sintaxis, aparece un signo de asterisco seguido del parámetro de entrada de la función, que tiene un código y que tiene un valor. Esto se llama asignación de parámetros múltiples. ¿Qué quiere decir? Es posible que usted tenga una función, pero usted no sabe cuántos datos el usuario va a ingresar. O sea, en algún caso puede que ingrese un dato, en otro caso requiera de 2, de 3, y necesitamos que esa función esté presta y se adapte a la cantidad de parámetros que el usuario va a ingresar en la implementación del código. Entonces, para ese caso particular, con este asterisco, quiere decir que el usuario puede ir ingresando datos los que ellos quieran. Y esos datos él los va a ingresar como si fueran una tupla. O sea, datos seguidos por coma. O sea que para este caso tendríamos que el usuario va a ingresar datos seguidos por coma con la cantidad de datos que él requiera. Luego miramos cómo se hace esa parte. Miremos un séptimo caso, y es una función que recibe datos de tipo diccionario. O sea, no es que recibe una variable, un tipo diccionario completo, no. Sino que, por ejemplo, yo quiero poner dos datos que sean como tipo diccionario, o sea, clave y valor, pero no sé con cuántos datos pondré al final. Entonces, este dato que tiene asterisco nos permite implementar una función donde yo doy datos tipo clave-valor. Usualmente, esta estructura la utiliza el programa cuando usted, por ejemplo, va a configurar un dato específico y ese dato requiere de muchos parámetros, pero usted no los necesita todos, sino que depende de su diseño. Entonces en algunos casos necesitará uno, otros casos dos, y con base en clave valor puede utilizar este tipo de funciones como los diccionarios. Otra cosa importante es que las funciones pueden recibir cualquier tipo de dato. O sea, puede recibir una lista, puede recibir un diccionario, puede recibir un conjunto, puede recibir un dato tipo string o un dato tipo int, etc. Y a la vez, por acá, por el return, también puede salir cualquier tipo de dato. Puede salir una lista, puede salir un trunc. Es más, puede entrar por aquí otra función y puede salir por acá una función. Cuando veamos programación orientada a objetos, veremos que también puede entrar por aquí una clase o salir una clase. Bien, o puede entrar un data frames o cualquier tipo de datos. Bien, pero una vez terminamos todo ese proceso de la parte superior, es como si eso se llamara el área de diseño o declaración. Cuando nosotros terminamos el código y hagamos o diseñemos las funciones que requerimos, aún no se pueden implementar en el código. Antes de implementar cada función hay que invocarla. Por ejemplo, esta primera invocación terminó ya la parte de diseño, todo lo que vimos arriba, y entramos aquí a la zona de invocaciones. ¿Qué quiere decir esto? Se invoca la función 1 que no tiene parámetros de entrada y el resultado se va a almacenar en la variable, valga la redundancia. Entonces acá, en este otro caso, en este siguiente caso, se invoca la función 2 que pide un parámetro, que es diseñada con un parámetro, pero ojo,
Cuando ya le vamos a dar un valor particular en la implementación, ya no se llama parámetro sino argumento. Un ejemplo de este caso sería, podríamos hacer un caso de cómo se vería este caso. Yo podría decir aquí, hagámoslo como un comentario, por ejemplo, la variable b es igual a nombre función 2, pero ya el argumento es que yo quiero que tenga el valor 3 y va a ser toda la operación que tiene en su bloque de código, pero utilizando este argumento que estuvo diseñado en el parámetro, en la parte de declaración de la función. Para este otro caso, ya esta es una función que pediría dos datos para funcionar, como la que vimos anteriormente con los parámetros, y que va a quedar guardado en una variable. Entonces, para este caso, nosotros podemos mirar aquí, podríamos hacer esto, un ejemplo aquí. Voy a copiar esto para ahorrar un poco de tiempo y voy a poner aquí ese caso. En esta variable vamos a suponer que los datos son de tipo numérico y así se meterían ya los argumentos que equivalen a los parámetros en el área de diseño. Un caso como este, que es una función que invoca a múltiples argumentos, esos argumentos dependerían del usuario y el ejemplo sería algo como esto: control C y control V, y sería varios argumentos. ¿Cuántos? Lo que el usuario quiera y ella los va a entender. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta, que todos los argumentos que se vayan metiendo en esta variable que tiene este nombre, dentro de la estructura del código de la función en el cuerpo, van a quedar como si fueran una tupla. O sea que recordaríamos el video de lo que es iterando sobre tuplas o sobre listas para poder extraer esos datos de allí y poderlos usar en el bloque de código de la función. Para este caso acá también, que es interesante, cuando ingresemos, esta era mi función, en este caso de acá, cuando se invoca en una función con este doble asterisco, como se mencionó arriba, simplemente cuando vamos a usar ya los argumentos para este tipo de funciones, como son clave valor, vamos a decir por ejemplo a igual 1, b igual 2, y no sabemos cuántos son, pero el hecho que tenga estos dobles asteriscos, Python interpreta que esa función puede recibir cualquier cantidad que solo la sabrá el usuario cuando esté haciendo la implementación. Una vez se metan esos datos dentro del código, va a aparecer una lista de tuplas en el cuerpo de la función. De allí la importancia que veamos el video sobre iterando sobre listas de tuplas para poder extraer la información que recibimos de las funciones en este tipo de datos. Bien, esto es todo por hoy, lo que está relacionado con funciones. Espero que hayan tenido claro la sintaxis general relacionada con las funciones, y luego en los próximos videos nos iremos introduciendo en cada uno de esos pormenores de las funciones para que sí podamos apropiarnos mejor de ese conocimiento. Espero que el video haya sido de gran utilidad. Les deseo un excelente día.